Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del día de hoy, como parte del programa Integra Te Cuenta del Plan de Vida Integra. Mi nombre es Marcela Ortega, soy la coordinadora del Plan de Vida Integra para la región y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Para la charla del día de hoy tenemos un tema muy interesante llamado caries y enfermedades bucales, cuidados e higiene del paciente con diabetes. En esta ocasión nos acompaña el doctor Francisco López, a quien brevemente voy a presentar. Francisco es maestro en ciencias, es cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en odontopediatría por la UNAM y en ortodoncia por la Universidad de Anáhuac, tiene 2 diplomados, uno en ortopedia maxilar con especialidad de manejo clínico por la FES Acatlán y en ortodoncia interceptiva por la UNAM. Asimismo, es maestro en ciencias médicas, odontológicas y de la salud por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM y recientemente colaborador académico y científico de Laboratorios Silanes. Bienvenido, doctor, y bienvenidos a todos. Y adelante, doctor. Gracias, Marce. Muy buenas tardes a todos. Y vamos a comenzar esta plática. Entonces voy a compartirles mi presentación. Antes de empezar con la plática, quiero mencionarles algo. Si van surgiendo alguna duda, tienen alguna pregunta, siéntanse con toda la confianza de interrumpir en la plática. Yo con todo gusto las preguntas que vayan surgiendo se las voy a ir atendiendo. Y bueno, vamos con la plática. Esta plática es una plática que conforme la fui desarrollando, eh, la fui haciendo especialmente para ustedes con mucho entusiasmo. Entonces, esta plática va a ser una plática muy buena, muy agradable. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a empezar primero con lo que es la definición de diabetes. Como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad que es crónica. ¿A qué se refiere con crónica? Es una enfermedad que es de larga duración. Es decir, todas las personas que llegan a padecer de diabetes, toda su vida van a ir acompañándose de esta enfermedad. Esta enfermedad como tal, como ustedes lo saben, es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa, los niveles de azúcar que están en la sangre están elevados. ¿Y esto qué provoca? El hecho de que haya unos con niveles elevados de glucosa en la sangre, pues finalmente va a haber una falta de energía para que el cuerpo pueda seguir funcionando de forma adecuada. Es decir, el cuerpo no tiene la capacidad de absorber esa glucosa que sirve como energía y poder seguir funcionando de manera correcta. El cuadro clínico de todos los pacientes que van a debutar o que están empezando a debutar con esta enfermedad son los siguientes. En algún momento, quizás alguno de ustedes, antes de que lo diagnosticaran con su médico los diagnosticara con diabetes, llegó a tener alguna de estas características. Lo que le llaman la poliuria es la necesidad de ir al baño, la necesidad de orinar. Y esta necesidad no es una necesidad que constantemente está ahí en la persona. Es decir, fue al baño, pero aunque fue al baño, él sigue teniendo todavía esa sensación de querer ir constantemente al baño. La polidipsia es una sensación de tomar mucha agua. Es la misma situación. A lo mejor ya tomó 1 litro de agua, tomó 2 litros, pero esa sensación de sed todavía sigue estando intensa. Lo mismo sucede con lo que es la polifagia, que es una sensación constante de comer y a pesar de que ya ha comido mucho, todavía esa sensación de hambre sigue presente. Va a haber situaciones en las cuales los pacientes van a perder peso y esto es debido a una descompensación y propiamente van a tener fatiga y van a tener debilidad y esto se conoce como astenia. Ahora, algo también muy importante que quiero yo agregar a todos estos síntomas son los signos y uno de ellos pues es los niveles de glucosa en sangre. Esto es en ayuno. Cuando una persona que está en ayuno se hace una prueba en sangre, pues sus niveles de glucosa van a estar elevados. En la literatura, en los distintos medios de información, se van a encontrar distintos como niveles para considerar diabetes. Yo tomé uno de la literatura en el cual dice que un nivel de 126 miligramos sobre decilitro en sangre de glucosa ya es considerado como diabetes. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para yo poder hablar de de cómo es la obtención de los carbohidratos
de manera natural en todas las personas sin excepción. Entonces, como sabemos, en la naturaleza tenemos distintos tipos de alimentos de los cuales obtenemos pues la fuente de energía. Esta fuente de energía nosotros cuando la comemos, con todo el proceso de digestión, obtenemos, se va degradando como tal el alimento y vamos convirtiendo este alimento, esta fuente de energía en lo que es la glucosa. La glucosa se va a almacenar directamente en la sangre y al estar almacenada en la sangre, esta glucosa va a viajar por todo el cuerpo para ir cubriendo las necesidades de aporte energético que requieran nuestras células. Entonces, ahora, aquí en este siguiente esquema, en estas siguientes imágenes, coloqué de manera como más esquemática con figuras todo lo que ahorita les acabo de mencionar. Si nos fijamos, les había yo mencionado que hay algunos alimentos de los que consumimos que nos aportan los carbohidratos o el combustible necesario para que el cuerpo pues, pueda funcionar. Algunos de los carbohidratos que consumimos en el día a día, pues tenemos el azúcar de mesa, que también es conocida como sacarosa. Tenemos de la fruta obtenemos lo que es la fructosa e incluso también de la leche obtenemos lo que es la lactosa. Entonces, estos alimentos, al ser consumidos por nosotros, pues el mismo cuerpo los empieza a degradar, a digerir y a partir de aquí obtenemos lo que les había mencionado, la glucosa. Entonces, la glucosa cuando viaja por el torrente sanguíneo se va a distribuir por todo el cuerpo y asimismo va a llegar a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, todas nuestras células eh, obtienen la glucosa y a través de algo que le llaman organelo, que es una parte esencial de cada célula, ese organelo se llama la mitocondria. La mitocondria, cuando la célula capta la glucosa, esa mitocondria transforma esa glucosa en la energía primaria que se llama ATP, o también es conocido como adenosín trifosfato. Y esa es la molécula que va a servir como el combustible para que cada una de nuestras células funcionen y finalmente pues nuestros órganos, nuestros sistemas funcionen de manera correcta y todo nuestro cuerpo pues puede estar en buen proceso de salud. Ahora, una vez mencionado esto, también vamos a hablar de un protagonista muy importante en todo este proceso, el páncreas. El páncreas, como ustedes ya saben, es un órgano que está muy implicado, está muy relacionado con todo el proceso de lo que es la obtención de la energía. ¿Por qué? El páncreas es un órgano que forma muchas hormonas, pero en este caso forma una hormona llamada insulina. La insulina es una hormona que va a funcionar como una llave de paso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la insulina va a viajar igual junto con la glucosa por el torrente sanguíneo y va a ir directamente a las células del cuerpo. Entonces la insulina, al servir como una llave de paso, le va a indicar a la célula que ella le dé la oportunidad a la glucosa de que la absorba, de que la capte y finalmente ya una vez que la glucosa ha entrado en la célula, pues la glucosa es convertida en ATP por medio de la mitocondria, como se los acababa de mencionar. Y finalmente es gracias al páncreas a que pues esta función de obtención de energía pues es llevada a cabo en el organismo. Vamos a ver ahora la diabetes tipo 2 y esta es la más frecuente. Vean la frecuencia en la que se presenta. Se va a presentar en un 90-95% de las personas que padecen diabetes. Entonces, esta diabetes, a diferencia de la diabetes tipo 1, se va a presentar ya en etapas adultas. ¿A qué me refiero con etapas adultas? Se va a presentar comúnmente en personas que ya están 40 años en adelante o incluso un poquito menos. Los factores que pueden estar asociados con la aparición de esta enfermedad, de este diabetes tipo 2, es lo que es la obesidad, la presión alta sanguínea y finalmente el sedentarismo o obviamente una, una falta como de actividad física y un consumo excesivo de alimentos, principalmente de azúcares. Ahora, fíjense, aquí quiero también hacerles énfasis con lo que es la obesidad. En la actualidad, la obesidad ya ha ido modificándose los conceptos, la definición de obesidad, y en la actualidad sabemos que la obesidad también es considerada como una inflamación crónica, es una inflamación de todo el cuerpo. Entonces, esta inflamación, aunado con también el daño que hay en los vasos sanguíneos y en los pequeños vasos, va a provocar en los pacientes que tienen diabetes tipo 1
una excesiva producción de insulina. Y esta producción excesiva de insulina también va a provocar que en algún momento el cuerpo, las células de todo el cuerpo, pierdan la capacidad para poder reconocer a la insulina como llave de paso para la entrada de la glucosa en las células. Y bueno, una vez que hablamos de esta introducción, ahora sí vamos a hablar de lo que es la relación de la diabetes y la salud bucal. Antes de hablar de lleno con esta relación que tenemos, yo quisiera a ustedes preguntarles, ¿se han puesto ustedes a pensar qué tan importante es la cavidad bucal con respecto todo el proceso, con la función adecuada de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de nuestro sistema digestivo? ¿Alguna vez han visto si tiene importancia o no? Fíjense que sí tiene muchísima importancia el cuidar nuestros dientes, el cuidar nuestras encías. ¿Por qué? Porque a pesar, hay muchas veces que una persona dice, bueno, ya me salió una caries, no importa, no voy a ir al dentista, total si se me cae, pues no pasa nada, voy a que me lo quite, total tengo más dientes. Pero ¿qué creen? Que el hecho de que empecemos a perder dientes, empezamos a perder la capacidad para comer, empiezan muchos problemas y finalmente, pues, respondiéndoles a la pregunta que les había hecho, los dientes, la salud dental, la salud de las encías, sí tiene una importancia muy relevante con todos nuestros órganos, con todos nuestros sistemas, y para que haya un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, pues también tiene que haber una correcta salud bucodental. Entonces vean este esquema. Este esquema se me hizo muy interesante y los quise compartir con ustedes. Vean, aquí al centro se encuentra una muela, una encía que están de forma sana, y alrededor se encuentran algunas enfermedades en las cuales el descuido de los dientes, el descuido de las encías, puede también haber el desarrollo de alguna de estas enfermedades. Y fíjense que entre ellas, pues efectivamente, también entra la diabetes. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es este rol, cómo juega un papel importante la salud bucal con la diabetes. Aquí viene una pregunta muy importante que igual quiero hacerles. ¿Qué ocurre en la boca de un paciente con diabetes no controlada? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar si el hecho de que ustedes como pacientes con diabetes no acuden a sus visitas regulares con su médico, dejan de tomar sus medicamentos, empiezan con una dieta descontrolada de azúcares? ¿Alguna vez han pensado si eso puede repercutir en su boca? O otra pregunta, ¿alguno de ustedes que ha tenido experiencia ya con su médico y a lo mejor dicen, no, pues voy a ir a que me revise mi médico porque sí, me salió una caries o me salió un fuego en la boca, y resulta que su médico les dice, pues, ¿qué crees? Que todo esto fue a causa de tu descuido en tu dieta, en tu medicamento, no vienes a tus visitas regulares. Entonces, sí va de la mano una con otra. Vean aquí en esta diapositiva, y aquí les estoy mostrando todas las enfermedades que pueden presentarse asociadas con lo que es la presencia de diabetes. Estas enfermedades no tienen un orden jerárquico, es decir, ninguna es más importante que la otra. Todas tienen su importancia. Otra cosa muy importante que quiero mencionarles es que la mayoría de las enfermedades no se presentan por sí solas. Se van a presentar dos, tres en conjunto, y van a estar una va a desarrollar la otra. Entonces, tenemos la enfermedad periodontal, también es conocida como gingivitis y periodontitis. Tenemos el síndrome de boca seca, o también conocido como xerostomía, la caries propiamente, la candidiasis bucal, también es conocida como hongos en la boca, las infecciones post-extracción dental, la glositis, que es una inflamación de la lengua, la alteración del gusto y finalmente el ardor bucal. Así vamos a ir platicando con cada una de estas enfermedades. Ahora, vamos a ver la Doctor, primera. tenemos Dígame. una preguntita por aquí, Claro que una sí, mano con todo levantada. gusto. Eh,
Adelante, señora Mena. Buenas, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? muy bien, gracias a Dios. Una pregunta sobre los dientes. Claro que sí, con todo gusto. Ok. Yo tengo aproximadamente 9 años con diabetes tipo 2 y usted sabe que como aunque uno se le dé el mayor rendimiento de limpieza en la casa, uno tiene que ir a su dentista. Ujú. Pero ya actualmente ahora los doctores me dicen que ya tengo que irme haciendo tratamiento de canales. Ya comencé con dos, pero de un solo lado, el otro lado no me duele para nada, pero ellos dicen que puedo continuar haciéndomelo porque a través del tiempo se me van a ir enfermando. ¿Qué usted me dice al respecto? Muchas gracias. Señora Juana, ¿a qué se refiere con el tratamiento de canales? Ellos me hicieron en dos muelas, tenía caries. Me Ok. hicieron en dos muelas como unos empates. Ahí Ah, ok, me perfecto. cucutearon, como dice, me cucutearon las muelas. Sí, Ujú. anestesiada. Ok. Y repítame otra vez su pregunta. Su pregunta fue de que si quiere continuar, si usted, si le recomiendo que continúe con su tratamiento. Sí, ellos me dicen, yo después, yo traigo una herencia de que a mí se me estrellaba mucho la boca, pero es por herencia de mi madre. Después que tengo un buen tratamiento con mi doctor José Cáceres Mendoza aquí en Santiago, no se me ha Ujú. vuelto a traer la boca, estoy siendo bien cuidada, pero sobre los dientes, usted sabe que ya con 50 y pico de años ya los dientes van. Entonces yo me dicen, la recomendación que ellos me dan es que siga haciéndome los tratamientos de canales, pero aún no me duelen los otros dientes, no me Ok, duelen, nada más me duele un solo lado y ya lo estoy terminando. perfecto. Mire, yo le aconsejo que siga las indicaciones de su dentista, de su odontólogo. No se espere, usted no se espere a que le duela algún diente. Al contrario, es importante que nosotros aprendamos a tener una educación preventiva. El aspecto de prevención me refiero a que no nos esperemos a que nos duela un diente o en el caso de cuando vamos al médico. Es importante no esperar a que las cosas sucedan, de que ya tengamos un dolor estomacal, un dolor de cabeza, o incluso hasta con la vista, ya no podemos ver, pues ya ahora sí ya voy porque ya no puedo ver, o en el caso de su boca, es muy importante que siga las instrucciones de su odontólogo. No se espere usted a que algún diente se le vuelva a romper o se le llene de caries. Al contrario, lo que le recomiendan es algo muy bueno, muy adecuado. ¿Y sabe por qué es muy adecuado? Porque esto le va a ayudar a usted a que sus dientes se mantengan sanos y finalmente su boca se va a mantener en óptimas condiciones. El hecho de que su boca también se mantenga en óptimas condiciones permite de que también sus niveles de glucosa, su diabetes se mantenga estable. Entonces sí, yo estoy también a favor de lo que le recomendaron su odontólogo. Siga con sus indicaciones, vaya de manera frecuente con su dentista y también el hábito de la higiene bucal es muy importante. Lavarse los dientes por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la noche, o si es posible hacer el de la tarde, es muy importante. Entonces, sí, señora Juana, con todo gusto, usted no se espere a que se le duele algún diente y usted continúe con sus tratamientos. Gracias, doctor. Gracias a usted. Ok. ¿Tienen alguna Gracias, pregunta? doctor. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, haciendo este pequeño paréntesis, igual a todas, todas las personas que están aquí en la plática, siéntanse de la misma forma que la señora Juana, con la confianza. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estamos para orientarlos, para ayudarlos. Y bueno, vamos a continuar. Les había mencionado la primera enfermedad, me voy a regresar tantito nada más para el título. Entonces, esta es la primera enfermedad que vamos a hablar con respecto a la relación que tiene la boca con la diabetes. La enfermedad periodontal es una enfermedad que va a afectar a todos los tejidos que van a mantener al diente pegado al hueso. A lo mejor ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos tejidos que mantienen al diente unido al hueso? Son tres. Tenemos encía,
Tenemos el hueso propiamente dicho y tenemos un tercer tejido que le llamamos ligamento. El ligamento periodontal es una especie como de hilo que mantiene ese hilo se mantiene conectado en el diente y del otro lado del hilo se va a mantener conectado al hueso. Entonces esos tres tejidos son los que mantienen al diente en su lugar, evitan que se mueva y finalmente nos permiten a nosotros comer. Ahora, la enfermedad periodontal, ¿qué hace? La enfermedad periodontal destruye a estos tejidos, destruye la encía, destruye hueso y también destruye el ligamento. Entonces, las personas que tienen diabetes no controlada, es decir, que no van a su médico, que no se toman su medicamento de manera regular, que no tienen cuidado con el consumo de alimentos, de carbohidratos, de azúcares, pueden tener un riesgo de empezar a padecer enfermedad periodontal. Esto también si le agregamos que son personas que no tienen una buena higiene, que no se cepillan de forma correcta sus dientes. La enfermedad periodontal como tal es una enfermedad que se puede presentar, digamos, tanto en personas, bueno, ahorita hablando con personas diabéticas como en personas con, sanas o sin otro tipo de enfermedades. En todas las personas se puede presentar a partir de los 40 años. Una característica muy importante de la enfermedad periodontal es que estas personas que tienen este tipo de enfermedad tienen un mal aliento y el mal aliento va a ser ocasionado, como les había mencionado, por la mala higiene y además porque se empiezan a acumular restos de alimento, restos de azúcares y finalmente ustedes mismos a lo mejor si les ha pasado que dejan de cepillarse o a lo mejor no sé, hicieron una actividad un día, tal vez ya no les alcanzó el tiempo para lavarse los dientes y se tuvieron que esperar hasta en la noche y en el transcurso de las horas ustedes sienten en su boca, sienten en sus dientes una especie como de masita. Esa masita que se empieza a formar entre los dientes se le llama placa bacteriana y esa placa bacteriana es el acúmulo de restos de alimento y también es el acúmulo de bacterias. Entonces, estas bacterias, estos restos de alimento, si no se eliminan con el cepillado o con el uso también acompañado del uso de enjuague bucal, estos restos de alimento de bacterias se empiezan a alojar adentro de la encía. Y esto provoca dos situaciones. Una, empieza la inflamación de la encía. Si se fijan aquí en esta imagen, vemos que la encía se ve de un tono más rojizo. Además de que se ve rojizo, se ve inflamada. Vean, abajo del diente se ve justo lo que yo les había mencionado, toda esa masita que se le llama la placa bacteriana. Entonces, esta enfermedad tiene la característica de que si se atiende de forma muy temprana, es decir, si ustedes acuden de manera rutinaria a su dentista a lo mejor puede detectarla de forma oportuna la enfermedad periodontal y a través de ciertas recomendaciones con respecto a su higiene, la técnica de cepillado, el uso de hilo dental, el uso de enjuagues, la enfermedad periodontal puede ser reversible. ¿A qué me refiero con reversible? O sea que no puede avanzar, se detiene y su diente, su encía vuelve a estar sana. A lo mejor ustedes cuando han estado comiendo principalmente una manzana, no sé a quién de ustedes le ha llegado a pasar que cuando la muerden, la manzana ya tiene un poquito de sangre alrededor del área donde le mordieron. Resulta que la encía está inflamada, la encía sangró, y eso es a consecuencia de que como se junta la masita, se junta la placa, pues lo que pasa es que se inflama la encía. Entonces, hasta ese momento la encía puede volver a recuperarse, siempre y cuando haya una buena higiene, los controles periódicos con su dentista, y finalmente haya este control con la dieta. Pero si a lo mejor pasa el tiempo y esta masita sigue creciendo, no hay higiene, las bacterias también van a aumentar, lo que va a provocar el acúmulo de bacterias es que el mismo cuerpo, el mismo organismo va a empezar a destruir la encía, empieza a destruir hueso, el ligamento y finalmente el diente empieza a moverse. Y ahora hay algo muy importante que quiero mencionarles con esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad que no duele.
Entonces, las personas que empiezan a perder sus dientes ni siquiera se dan cuenta de en qué momento perdieron un diente. A lo mejor cuando masticaron un alimento, ya perdieron ese diente. O otra manera en que se pueden dar cuenta de que tienen enfermedad periodontal es porque en su día a día se están dando cuenta de que sus dientes ya se abrieron, ya están separados, o alguno de los dientes ya está en una posición que no estaba anteriormente. Es la única manera en que se pueden dar cuenta de que ya tienen enfermedad periodontal. Ahora, quiero comentarles algo muy interesante con respecto a la relación que tiene la diabetes con la enfermedad periodontal. Las personas que que tienen diabetes y que además está descontrolada, lo que les habían mencionado al inicio, pueden tener el riesgo de padecer enfermedad periodontal por descuido de su higiene, por acumulación de bacterias y también algo muy importante, las personas que son diabéticas y que están descontroladas, los niveles de glucosa en sangre van a estar elevados. Y asimismo, también que creen que en la saliva también va a haber ciertos niveles de glucosa o de azúcar que van a estar altos. ¿Y esto para qué me va a servir a mí? Pues me va a servir para entender que las bacterias que están en la boca, al tener todas estas azúcares que vienen de la sangre y de la saliva, pues les va a permitir nutrirse y asimismo crecer y aumentar el número de bacterias. Y por eso va a haber mayor destrucción de los tejidos de soporte del diente. Ahora, algo muy importante que quiero agregar a esto, las personas, permítanme. Perdón, creo que se me había ido la imagen. ¿Ya me ven todos? Sí, ya la vemos de regreso. Sí, muchas gracias. Entonces, recapitulando, aquí quiero agregar también algo muy importante. Aquellas personas que, aunque no son diabéticos, pero empiezan a tener el desarrollo de enfermedad periodontal, pueden también el hecho de descuidar las encías, pueden provocar también que las encías al estar descuidadas, va a haber una inflamación en las encías. Hace ratito yo les mencionaba que en la diabetes tipo 2, la obesidad es un factor de riesgo, porque la obesidad ya se considera como una inflamación crónica. Entonces, las personas que tienen enfermedad periodontal van a tener una inflamación en las encías, y es una inflamación que va a ser crónica. Es una inflamación que va a estar persistente, y esto mismo va a ser factor de riesgo del desarrollo también de diabetes. Entonces, la enfermedad periodontal y la diabetes se mueve por ambos lados. Es decir, aquellos pacientes que tienen la enfermedad periodontal pueden tener también el desarrollo de diabetes. O caso contrario, las personas que tienen diabetes y que están descontrolados pueden tener el desarrollo de enfermedad periodontal. Y por último, quiero comentarles lo siguiente. Las personas que tienen enfermedad periodontal, además de que hay una descompensación con los niveles de glucosa, también el hecho de que tienen enfermedad periodontal, tienen el riesgo de padecer otra enfermedad que se llama Alzheimer. El Alzheimer, no sé si hayan escuchado hablar de esta enfermedad, es una enfermedad en la cual hay pérdida de memoria. ¿Por qué hay pérdida de memoria? Porque hay destrucción de los tejidos de los tejidos nerviosos, de los tejidos del cerebro. Y esto porque a lo mejor han de decir qué relación o por qué me está hablando el doctor de Alzheimer si hace ratito estábamos hablando de diabetes. La relación que tiene la enfermedad periodontal con el Alzheimer es porque les había mencionado hace ratito que la enfermedad periodontal es la destrucción de los tejidos de soporte, y esto va a ser provocado por las bacterias y también va a ser provocado por la respuesta inflamatoria del organismo. Entonces, el cuerpo, al generar esta respuesta inflamatoria, esta inflamación, estas sustancias que se producen por la inflamación se van a ir a la sangre, se van a alojar en los nervios, y finalmente de ahí pueden viajar al sistema nervioso o al cerebro. Entonces, al estar viajando al cerebro y llegar a las neuronas, las células que se encargan de mantener libre o en óptimas condiciones al cerebro, estas sustancias que viajaron de la boca al cerebro,
las células que se encargan de mantener óptimo, de manera sana al cerebro, van a empezar a destruir propiamente al cerebro. Entonces, por eso tiene una relación con la enfermedad periodontal. Y por eso considero importante mencionarla aquí en este apartado. Entonces, vean la importancia. Tenemos el que debemos de cuidar la boca si no tenemos diabetes. ¿Por qué? Porque si hay un descuido con el aspecto de la higiene, podemos podemos ser propensos al desarrollo de diabetes, o también podemos tener el riesgo de padecer a largo plazo el desarrollo de Alzheimer. Entonces, por eso lo considero importante. Vamos a ver ahora la siguiente parte de esta enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención de la enfermedad? Para que una persona con diabetes tenga menos probabilidad de padecer enfermedad periodontal, es importante que se mantenga en vigilancia médica, que acuda a sus citas regulares para que mantenga sus controles de glucosa, se mantenga con el uso adecuado de su medicamento y finalmente el control de la dieta. Asimismo, tienen que acudir de manera constante con su odontólogo. Su odontólogo les va a ayudar tanto a limpiar los dientes, les va a ayudar dándoles técnicas de cepillado, les va a enseñar cómo lavarse de forma correcta tanto los dientes, cómo lavarse entre los dientes, cómo lavarnos de forma correcta la lengua. También su odontólogo les tiene que enseñar el uso correcto del hilo dental y finalmente también cómo debemos de usar los enjuagues bucales. Y por recomendación también, cada que ustedes van a su odontólogo, siempre se recomienda que las visitas sean por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Las visitas en la mañana, obviamente, después de que ya ustedes tuvieron su desayuno, pues ya va a permitir que tengan menor situación de estrés. Se van a sentir mucho más cómodos a que van a su visita ya sea en la tarde o en la noche. Vamos a ver la siguiente enfermedad, que es conocida como síndrome de boca seca o xerostomía. Entonces, la xerostomía, ¿a qué le llamamos xerostomía o boca seca? Vamos a llamarla a esto a una resequedad. Hay una falta de producción de saliva en la boca. Entonces, las personas que tienen este tipo de enfermedad, todo el tiempo van a sentir que la boca pues está seca, la van a sentir, incluso van a empezar a notar que van a ver aftas, van a ver fuegos alrededor de la boca, de la lengua. ¿Y por qué se produce esta falta de saliva o esta falta de formación de saliva? Esto se debe a que las glándulas que se encargan de producir la saliva van a empezar a fallar, van a empezar a tener una alteración. ¿Por qué se produce esta alteración? Esto se produce también por la descompensación. Todas las personas que tienen una diabetes descompensada van a empezar a tener daño. Van a tener daño no nada más, digamos, con los niveles elevados de glucosa, van a tener daño en los nervios. Esto se le conoce como una neutropenia diabética o daño neurológico. Entonces, este daño neurológico va a alterar también los nervios que se encargan del correcto funcionamiento de las glándulas. Entonces, las glándulas al estar alteradas van a empezar a disminuir su cantidad de saliva, su cantidad de producción. Ahora también aquí vamos a agregar, además de este daño neurológico, también lo que les había mencionado en la introducción, uno de los síntomas importantes, lo que es la poliuria, esa necesidad de ir constantemente al baño, a orinar. Eso va a provocar también que haya una pérdida excesiva de agua en el cuerpo por vía renal, a través de la orina, y eso también va a producir que haya una disminución en la producción de saliva. Vean, por último, estas imágenes que quise compartirles. Vean cómo ve la lengua seca, cuarteada, e incluso hasta también los labios. Se notan también rugosos por la falta de humectación. Entonces, dentro de los síntomas de la xerostomía, además de la sensación de boca seca, de la aparición de úlceras, también vamos a tener que estos pacientes van a percibir un mal sabor, van a tener mal aliento. Estas personas van a tener dificultad para masticar cualquier tipo de alimento. ¿Por qué van a tener dificultad para masticar? Porque al estar la boca seca, al no haber saliva, no va a haber la manera de que la saliva empiece a humectar, a humedecer el alimento, a prepararlo para que nosotros lo podamos deglutir o tragar. Entonces, las personas que padecen de xerostomía, cuando están masticando, incluso hasta sienten que se
pueden ahogar porque sienten la boca totalmente seca. Y hay veces que ante esta necesidad, este tipo de pacientes tienen constantemente que estar tomando agua en las comidas para no sentir esa sensación de que se están ahogando. O incluso también cuando están hablando les cuesta muchísimo trabajo poder hablar porque se seca la garganta, se seca la boca y esto está asociado a la falta de producción de saliva. Ahora, la serostomía puede tener dos vías. Puede ser que haya una pérdida total de la producción de saliva o puede ser parcial, es decir, que las glándulas puedan todavía seguir produciendo una cantidad de saliva, pero es mínima. Las encías, una persona que tiene serostomía, cuando se revisan la boca, van a notar que sus encías se pueden ver pálidas, se pueden ver inflamadas, e incluso cuando se revisan la lengua, van a notar que la lengua puede tener grietas. Y además pueden sentir que hay una pérdida del gusto, ya no les saben los alimentos. ¿Qué recomendaciones se dan para la serostomía? Para la serostomía, ya en la actualidad, en los distintos centros comerciales, las tiendas de autoservicio, ya se cuenta de manera comercial con saliva artificial. La saliva artificial ya ya la venden en una presentación en atomizador, en la cual las personas que padecen serostomía, cuando sienten la boca seca, pues lo único que hacen es abrir su envase, abren la boca, dan dos aspiraciones y ya con eso pueden sentir un poquito de alivio. La saliva artificial la que se vende en las tiendas de autoservicio, está elaborada con una base que se llama mucina. La mucina es un componente que se encuentra en la saliva de manera natural. La mucina sirve para que nuestra saliva se encuentre con una viscosidad adecuada, que sea elástica y finalmente resistente. Y esto se traduce en que la mucina nos ayuda a que nuestra saliva sea óptima para tener nuestras funciones para hablar, para masticar y finalmente para mantener hidratada pues nuestra lengua, nuestros labios y nuestras mejillas. La saliva artificial, fíjense que también aquellas personas que no desean comprar en las tiendas de autoservicio la saliva artificial, también ya en la actualidad tenemos muchos tutoriales en YouTube que nos enseñan cómo elaborar saliva casera. Y la saliva casera se elabora por medio de agua natural, glicerina y un poquito de enjuague bucal. Esos tres ingredientes ya los podemos nosotros combinar y podemos crear también nuestra saliva artificial, que eso también puede ser una opción en lugar de comprar la saliva que encontramos en las tiendas de autoservicio. Otra de las recomendaciones que se dan para el uso, para la serostomía es mantener la boca hidratada, ya sea por medio del el tomar agua natural, podemos tomar bebidas sin azúcar, también podemos acompañarlo de masticar chicles sin azúcar o incluso caramelos que no contengan azúcar. Los bálsamos labiales, como son aquellos bálsamos que son hechos también con glicerina, también igual el paciente puede estar usando en el día a día su bálsamo para poder mantener hidratados sus labios. Hay fármacos que estos solamente son prescritos por medio de su médico y estos fármacos son como la pilocarpina. Son fármacos que son estimulantes para que todas aquellas personas que lo toman pues empiezan a producir saliva. Siempre y cuando, como les había mencionado, siempre y cuando haya indicación por parte de su médico y bueno, pues él se lo recomiende, porque si no, pues puede haber otras alternativas como son pues la aplicación de la saliva artificial. Tenemos también lo que es el consumo de cítricos, como son la toronja, la naranja, la saliva. Y estos cítricos pues finalmente sirven para estimular el arco reflejo. ¿De qué maneras se estimulan? Incluso nosotros cuando vemos algún cítrico, algún juguito de naranja, algún jugo de limón, inmediatamente con solo la parte visual, con solo ver el jugo en un vaso, nuestras glándulas salivales ya empiezan a estimularse, es decir, nosotros de manera indirecta empezamos a producir mucha saliva. Entonces estos, cuando son bebidos, pues también ayudan a estimular esta producción de saliva. Y pues la dosis que se recomienda, en el caso de la naranja y de la toronja,
o incluso hasta la lima es de la mitad de la fruta. En el caso del limón, pues como es más pequeño, pues es el limón completo. Ahora, otras de las recomendaciones que se dan, lo que les había dicho, lo de la glicerina puede ser por medio de bálsamos labiales, esto puede ser durante todo el día. Antes de dormir también se recomienda para poderse enjuagar la boca a todos aquellos pacientes que tienen serostomía, es que en medio vaso de agua lo combinemos con otra mitad de glicerina en el vasito y lo vamos a mezclar y eso nos sirve como un enjuague bucal antes de dormir. Les había mencionado hace ratito que debemos de evitar consumir bebidas azucaradas, debemos evitar la goma de mascar con azúcar, la cafeína, los alimentos salados o condimentados, porque estos van a ser alimentos que pueden irritar a la boca, así como también el tabaco y el alcohol. Entonces siempre hay que hacer mucho hincapié con estas recomendaciones. En cuanto a la prevención, pues la mejor prevención que tenemos para evitar la serostomía, pues son los controles regulares, las visitas frecuentes con su médico para que mantenga los niveles de glucosa de manera óptima y esto finalmente ayuda a que se disminuya el riesgo de neutropatía diabética o lo que les había dicho, el daño a los nervios. El hecho de mantener los niveles de glucosa en óptimas condiciones, pues evitará que los nervios empiecen a tener daño severo y como consecuencia en el caso de las glándulas, empiece a haber la falta de producción de saliva. Vamos a ver ahora una enfermedad que a casi la mayor parte de la población pues nos ha afectado, que es la caries. La caries, pues como la mayoría pues lo sabe, son unas manchas negras, son unos huecos, hay pérdida de diente. Entonces, esta enfermedad pues es una enfermedad causada por bacterias. Esta enfermedad es transmisible. ¿A qué me refiero con transmisible? Transmisible me refiero a que ustedes se la pueden contagiar a sus seres queridos, a sus familiares. ¿Y cómo la pueden contagiar? Imaginen un escenario, a lo mejor, no sé, están ustedes con sus nietos, les encargan sus hijos a sus nietos porque sus hijos se van al trabajo, ¿no? Y están dándole de comer a su nieto. Su nieto tendrá 1 año y medio de nacido, están en la hora de la comida, su nieto no quiere como tal, pues comer, entonces ustedes implementan la estrategia del avioncito, agarran la cucharita, están jugando al avioncito para que su nieto pueda comer, y antes de que el niño la pruebe, resulta que ustedes se llevan la cuchara a la boca y la prueban. Y ya les dicen al niño, ahora tú, agarran nuevamente un poco de comida con esa misma cuchara, juegan al avioncito y se la ponen en la boca. Pues resulta que esas bacterias que ustedes previamente de su boca la dejaron en la cuchara, esas mismas bacterias de su boca se las pueden transmitir a su nieto. Entonces, por eso es que no se recomienda que hayan ese tipo como de juegos a la hora de la comida, o si se hacen, pues evitar que se esté como tal metiendo las cucharas, o incluso si es compartir como tal los vasos, las botellas de agua, eso se debe de evitar para que no haya este intercambio de bacterias. También, Doctor, dígame. tenemos una manita que se levantó justo en estos momentos. Entonces, Sí, claro. si... Adelante, Elaine. Listo. Gracias. Tiene que abrir su micrófono. Si no, al final de la sesión, nuevamente abrimos el micrófono para ella para que sigamos continuando con la misma. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Y bueno, entonces les mencionaba que por ese sentido la caries es una enfermedad transmisible. Entonces por eso se recomienda que no se lleven a cabo este tipo como de juegos, actividades o el estar compartiendo
cubiertos con la familia, ¿no? Porque podemos nosotros transmitir las bacterias de persona en persona. ¿A qué me refiero con multifactorial? Es decir, que la caries se puede producir por mala higiene, se puede producir por un consumo excesivo de azúcares, y pues también aquí en este caso, pues también igual lo mismo. Las personas que tienen un descontrol en su diabetes, pues pueden tener pueden ser más propensos a la aparición de caries. Justamente ahorita, creo que la señora Juana fue la que me había levantado la mano y me decía de que cuando va a sus visitas a su dentista le ha estado quitando, le ha estado tratando, le ha estado atendiendo las caries que ha tenido, y de repente le ha sugerido continuar con el tratamiento sin importar que no le duele algún diente. Y fíjense que esto es algo muy, muy importante, sobre todo si ustedes están ya con sus visitas también con su médico, con el aspecto de mantener con controles adecuados su glucosa. ¿Por qué? Las personas que no tienen control adecuado de su glucosa, yo les mencionaba con la enfermedad periodontal que los niveles de azúcar, los niveles de glucosa se van a disparar, y la concentración de glucosa en sangre va a ser muy elevada, y además también en la saliva va a tener una cantidad impresionante de glucosa, y el hecho de que haya en la saliva una cantidad impresionante de glucosa les sirve de azúcar a las bacterias. Porque ahora, no sé si ustedes lo sepan, pero en la boca, de forma natural, tenemos bacterias. Y las bacterias, pues, tienen un porqué en nuestra boca. Forman parte de lo que se llama nuestra flora bucal. O sea, son bacterias que, pues, aún así, de forma sana, pues, no nos pueden afectar. Pero, sin embargo, si nosotros a estas bacterias les estamos dando azúcar, no nos lavamos la boca, estas bacterias van a empezar a obtener esta energía, este alimento, van a empezar a crecer, se van a empezar a multiplicar y finalmente van a provocar la aparición de caries. Entonces, este tipo de enfermedad, pues sí está muy, muy, muy de la mano con el aspecto de que pues no hay un buen control con los niveles de glucosa, con el cuidado con sus médicos. Y ahora algo muy importante, es muy frecuente que las personas que tienen caries también pueden tener enfermedad periodontal. Al principio también de que empezamos a hablar sobre la relación de diabetes y la boca, yo les decía que las enfermedades como tal no se van a presentar de manera individual. Pueden venir acompañadas ya sea dos, tres de las enfermedades que ahorita estoy mencionando, y justamente aquí la caries puede estar acompañada con la enfermedad periodontal. Entonces vean cómo se empiezan a complicar cada vez más las situaciones. Ahora, ¿qué hay que hacer para prevenir lo que es la caries? Para prevenirlo, pues es importante, primero que nada, pues así, aquí vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Es importante acudir con su médico para que su médico les mantenga a ustedes sus niveles de glucosa en buenas condiciones, mantenga el uso de sus medicamentos de forma correcta, y finalmente, pues el control de la dieta, ¿no? Por otro lado, cuando ustedes acuden con su dentista les va a enseñar a ustedes cómo es la manera correcta de lavarse los dientes, cómo es el uso correcto del hilo dental, porque el hilo dental nos va a servir para eliminar toda aquella masita, toda aquella placa o bacterias que el cepillo no puede remover. Si se fijan en las imágenes, en las de arriba, se muestra cómo es el correcto cepillado. El cepillado dental, dependiendo de la necesidad de cada uno de ustedes, es la técnica que su odontólogo les puede enseñar en su visita con su odontólogo. Y el hilo dental, pues es un auxiliar que va a permitir eliminar todas las restos de alimento, los restos de placa bacteriana que el cepillo no puede eliminar, que prácticamente es entre los dientes. Y asimismo también su dentista junto con su médico pues les va a estar indicando de manera constante y regular pues el control en el consumo de las azúcares, y eso va a ayudar también a que se disminuya la cantidad de bacterias y finalmente a limitar la aparición de caries. Vamos a ver una siguiente enfermedad llamada candidiasis bucal. Ahora, la candidiasis bucal también la vamos a conocer como algodoncillo. El algodoncillo o candidiasis bucal
Es una enfermedad que no se va a presentar por bacterias. En este caso, son hongos que van a empezar a crecer en la boca. Ahora aquí también ustedes tal vez estén pensando, ¿cómo es posible que me salga un hongo en la boca? Fíjense que en la boca de manera, todos nosotros como individuos sin excepción, en la boca vamos a tener tanto bacterias como hongos. Pero es tanto las bacterias como los hongos siempre van a predominar las bacterias sobre los hongos. Entonces los hongos se les considera que son microorganismos que son oportunistas. Es decir, no van a aparecer, no se van a presentar en la boca de manera constante. Las personas que tienen enfermedades que les afectan sus mecanismos de defensa o su sistema inmune, al tener sus niveles de defensa bajos, estos microorganismos, estos hongos que son oportunistas, empiezan a notar que las defensas de esta persona, al estar bajos, les van a permitir empezar a crecer. Ahora, en el caso de las personas que tienen diabetes no controlada, yo les mencionaba hace ratito que con la caries y con la enfermedad periodontal, cuando hay una descompensación y hay niveles de glucosa elevados en la sangre, pues esa cantidad de azúcar también va a estar en la saliva. Entonces, toda esta cantidad impresionante de azúcar que tenemos en la boca, aunque los hongos son oportunistas, al final pues la van a empezar a tomar. Entonces vean que el azúcar la van a agarrar todos los que están ahí. La van a aprovechar las bacterias y la van a aprovechar los hongos. Entonces, tanto van a crecer bacterias y van a formar caries, van a formar enfermedad periodontal, y por otro lado van a empezar los hongos por su lado a crecer y aparecer ahí en la lengua o en otra parte de la boca. Ahora, para yo poderles hablar de la candidiasis, les voy a describir cada una de los tipos de candidiasis que se pueden presentar. Vamos a empezar con algo que se llama la candidiasis pseudomembranosa. ¿Por qué se llama pseudomembranosa? Se llama así porque es una membrana, una capita blanca. Vean esta imagen. En esta imagen se ven esas como capitas, esas como manchas blancas. Se encuentran en la parte de adentro de las mejillas, se encuentra en el paladar y también se encuentra en la lengua. Esta mancha, esta membrana, o más bien es una pseudomembrana, no es una membrana falsa. ¿Por qué es falsa? Porque las personas que padecen este tipo de enfermedad, si estas personas o incluso hasta su odontólogo agarra un algodón, agarra un cotonete y empieza a flotar esa manchita, esa capa, se desprende. Entonces por eso es una pseudomembrana, porque no es una membrana como tal propiamente. Es una capita que se desprende, que cuando la desprenden de la boca, pues el paciente no va a referir dolor en la mayor parte de las veces. Cuando la desprenden, por debajo de esa capita blanca se va a notar una manchita roja, un poquito inflamada. Hay veces que el paciente puede mencionar que le arde un poquito la boca, pero finalmente no hay ninguna molestia. Obviamente lo que sí resalta pues son todas estas pseudoplaquitas o manchitas blancas que van a estar en toda la boca. Vamos a ver una siguiente candidiasis, que esta se llama hiperplásica. A diferencia de la otra que les había yo mencionado, que es una membrana falsa, esta sí es una placa blanca, una membrana verdadera, que por más que la tallen no se va a desprender. Entonces, por más que le froten el algodón, por más que le froten el cotonete, no se va a desprender. Este tipo de manchas se van a presentar comúnmente a los lados de la lengua o en la parte interna de la mejilla. No duelen tampoco. Vamos a ver otro tipo de hongo, que se llama candidiasis eritematosa. Vean esta imagen. Las otras que yo les mencionaba se veían blancas. Sin embargo, aquí ya no son este tipo de hongo, este tipo de cándida ya no es una mancha blanca. Aquí se caracteriza porque son manchas rojas, como en el aspecto de un pequeño puntilleo. Se van a presentar por lo regular en la parte de atrás de la lengua, se van a presentar en el paladar y también se van a presentar en la parte de adentro de la mejilla. Las personas que padecen este tipo de cándida van a sentir que les arde la boca cuando comen algún alimento ácido
o que está muy condimentado. Muchas veces es la manera en que se dan cuenta de que tienen ahí algo. Vamos a encontrar también que va a haber una candidiasis asociada con las prótesis bucales. Hace ratito, bueno, en todo el transcurso que hemos estado hablando de las enfermedades de la boca, pues les hablaba de que comúnmente se va a presentar en los pacientes que tienen una descompensación, es decir, que no se cuidan, que no cuidan sus niveles de glucosa, que no cuidan, no van regularmente con su médico, no van con su odontólogo, y también comúnmente son personas que tienen un descuido de la higiene de su boca. En algunos casos va a haber pacientes que ya no tienen ningún diente, pero sí tienen dentaduras. O caso contrario, pueden haber algunos pacientes que tienen 1 o 2 dientes y además tienen alguna pequeña prótesis para poder ayudar a esos pocos dientes que tienen para poder masticar. Entonces, la candidiasis asociada a prótesis es un hongo en el cual se va a encontrar por debajo de la prótesis. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que tienen este tipo de hongo, cuando se retiran su placa, cuando se retiran su prótesis total, adentro de la placa van a encontrar hongo, porque el hongo se va a alojar justo entre la dentadura y la encía. Entonces, aquí en esta imagen también vean este aspecto. Vean la forma que tiene, vean el puntillo rojito, pero además tiene la forma de la dentadura de la paciente o del paciente. Entonces, por eso se llama asociada a prótesis bucal, porque este tipo de hongo se va a alojar justamente en la parte del medio de la dentadura y de la boca, y va a adquirir la forma que tiene la dentadura. Finalmente, cualquiera de los tres tipos de candidiasis pues van a responder bien al tratamiento, siempre y cuando el tratamiento sea llevado a cabo de forma estricta, valga la expresión, y que obviamente que su médico tratante se los haya recomendado. Es importante que ninguno de ustedes se automedique. Siempre es importante que cualquier tipo de enfermedad pues sea de conocimiento de su médico, de su odontólogo, y ellos como expertos les digan las indicaciones o el tipo de medicamento que deben de tener. Ahora, en cuanto a la prevención y el tratamiento, pues ya les mencionaba, ¿no? Es importante mantener los controles de sus niveles de glucosa en óptimas condiciones con su médico. La higiene bucal es muy importante. Aquí en este caso, las personas que ya padecen de candidiasis, es importante que empiecen a usar antimicóticos. Estos pueden ser desde tópicos hasta también antimicóticos que son tomados, como es en el caso de lo que es la anfotericina B, el ketoconazol o la flucitocina, pero como les había comentado, este tipo de medicamentos son medicamentos que deben ser recetados por su médico y no se recomienda que sea automedicado. Por eso es importante que acudan con su médico y les expliquen, bueno, ustedes como pacientes, les expliquen de todos sus síntomas a su médico, a su odontólogo, para que ellos tomen la mejor decisión. Ahora, algo muy importante que hay que destacar y que incluso hasta su médico se los va a decir. Aquellas personas que tienen hongos en la boca, es importante que si ya una vez que están tomando su medicamento, su antimicótico, notan que ya desapareció el hongo, no descontinúen su tratamiento, su antimicótico. Deben de seguirlo tomando. Deben de seguirlo tomando hasta una semana después de que ya haya desaparecido el hongo. ¿Por qué? Porque si ustedes inmediatamente que dejan o sea, ustedes notan que ya no hay hongo, suspenden el medicamento, el hongo puede seguir estando en boca, o sea, no lo van a erradicar, va a volver a aparecer. Entonces sí es importante que lo sigan tomando, ya sea una semana, 2, dependiendo de las indicaciones que les dé su médico tratante. Vamos a ver ahora las infecciones después de una extracción dental. Aquí hay algo que yo quiero también mencionarles que es muy, muy importante, por favor. Hay veces que a lo mejor ya hay una caries en su muela, en alguno de sus dientes, y ustedes dicen, bueno, no me duele, voy a dejar que pase el tiempo, ya después ya buscaré un momento y voy a revisión con mi dentista. Dejan que pase el tiempo, esa caries está creciendo, entonces en algún momento mientras están comiendo, como ya hay una cavidad muy grande, resulta que a la hora de que comieron un alimento duro, el diente se les rompió, se les partió en dos. Entonces ya empiezan a tener un dolor muy impresionante y es cuando dicen, no, pues yo voy a ir con mi dentista porque no puedo dejar que me siga doliendo el diente. Entonces, es muy importante
que si ustedes no están bajo sus controles de su glucosa, no están acudiendo con su médico para los controles de su diabetes, no pueden llegar así nada más con su dentista. Porque si ustedes llegan a su dentista para que les saque una muela, obviamente su dentista lo revisa y todo y les dice, ¿saben qué? Ya no se puede, ya no se les puede poner una resina, ya no se les puede poner un empaste al diente porque ya está roto. Lo ideal es que ya se lo tengo que sacar. Pero si ustedes no le avisan a su odontólogo que no tienen un adecuado seguimiento por su médico, se puede complicar este tratamiento. Es decir, si le sacan el diente, como no hay un adecuado control de la glucosa, les había mencionado que pues la glucosa está en la sangre, está en la saliva, en la boca hay bacterias, entonces las bacterias van a empezar a crecer y esta situación se puede complicar y pueden terminar en una situación que ya puede complicarse, puede haber una infección muy grave e incluso pueden terminar en el hospital por un error de manejo. Entonces es importante por eso que también mantengan sus niveles de glucosa en buenas condiciones, regulares, sus visitas con su médico. Hay veces que pues ni modo, digo, pues se rompió el diente, ya les duele y ustedes necesitan que les atiendan esta situación de urgencia, el dolor que se los quiten. Aquí en esta situación la recomendación no es ir directamente con su odontólogo. En este caso, como si no han ido con su médico a que les haga sus chequeos regulares y saben ustedes que están descompensados con el aspecto de su glucosa, en lugar de atenderse con su odontólogo, mejor vaya a un hospital para que les hagan un expediente, una revisión exhaustiva y finalmente les den un seguimiento más apropiado. Porque si no, como les había comentado, pueden haber complicaciones que pueden terminar en una situación de urgencia. Ahora, una vez que les mencioné la importancia de el por qué estar con visitas regulares al médico y hay necesidad tal vez de que se les quite un diente, fíjense que si ustedes están en sus correctos niveles de glucosa, antes de que se les haga la extracción, muchas veces su odontólogo les puede dar un antibiótico, ¿no?, mientras están en la sala de espera, o a lo mejor cuando ustedes sacan la cita y le dicen, doctor, ¿sabe qué? Se me rompió una muela, ¿me puede sacar el diente, me puede valorar? A lo mejor su odontólogo, ya una vez que sabe esta información, a ustedes les puede recetar un antibiótico. ¿Para qué el antibiótico? El antibiótico sirve como profilaxis, o sirve como para ayudar a que no haya una infección después de que le saque esa muela. Obviamente, una vez que ya le sacó el diente, ustedes, su odontólogo les receta su antibiótico, mismo que el que tomaron antes de la consulta, y es el que deben de tomar hasta por 7 días, ¿no? Entonces, pues, ya una vez que ustedes le avisaron a su odontólogo les manda su medicamento, y además también les puede recomendar que ustedes tomen vitamina B y complejo B. ¿Para qué sirven estos vitamínicos? Pues sirven para que cuando les hicieron su extracción, haya una mejor cicatrización del hueso después de que les sacaron el diente y finalmente disminuya el riesgo de infecciones en su boca. Vamos a ver ahora la glositis, que la glositis ¿qué es la glositis? La glositis es propiamente que la lengua se va a hinchar, la lengua va a aumentar de tamaño, se va a inflamar. Esto va a ser una consecuencia de todas las enfermedades que hemos estado mencionando, de que haya la aparición de enfermedad periodontal, por la serostomía, incluso por las bacterias de la caries. Y propiamente la glositis o la inflamación de la lengua pues se va a presentar en los pacientes que no están controlados. No va a haber dolor con esta inflamación. Los pacientes lo único que van a notar es que van a ver como su lengua un poquito más grande de lo normal. Algunas veces va a haber pacientes que van a sentir van a sentir irritación en la lengua, pero este tipo de pacientes la van a sentir si consumen tabaco, consumen constantemente bebidas alcohólicas o también alimentos que tengan muchas especias, ¿no?, que le puedan irritar, o incluso hasta el picante propiamente. Y además de que la lengua va a estar muy inflamada, pues también obviamente va a estar acompañado de la boca seca o serostomía. Y pues el tratamiento, pues para que se evite que se inflame la lengua, pues obviamente son los controles del azúcar, la buena higiene bucal
Y al tener todas estas condiciones, obviamente, pues los niveles de glucosa en sangre van a bajar y esto va a mantener a la lengua en un adecuado estado de salud. La alteración del gusto. Fíjense que esto es algo muy importante en el aspecto de la alteración del gusto. ¿Por qué? Porque la alteración del gusto se va a presentar tanto en aquellos pacientes que se toman su medicamento de manera muy regular, como por ejemplo aquellos pacientes que se toman su metformina o aquellos pacientes que se toman sus sulfonilureas. De repente, no sé si algunos de ustedes que consuman alguno de estos medicamentos han tenido esa sensación y le dicen a su médico: doctor, en algún momento he sentido que mi boca me sabe como a metal, siento un sabor metálico. Y esta es una consecuencia del uso de estos medicamentos que finalmente ayudan a que la glucosa pueda ser usada por su cuerpo. Es decir, es una situación que viene, si ponemos las cosas en una balanza, digo, finalmente el que consumen este tipo de medicamentos ayudan a que ustedes estén saludables, pero la desventaja es que van a tener un sabor metálico, ¿no? Digamos, es una consecuencia. Y por otro lado, pues están las personas que, pues lo mismo, ¿no? O sea, las personas que tienen un descuido con sus niveles de glucosa, pues van a empezar a sentir otro tipo como de pérdida de los sabores. Es decir, aquellas personas que no tienen sus niveles de glucosa adecuados, van a empezar a sentir que ya los sabores amargos ya no los notan. Aquí les puse una imagen de cómo están distribuidos los sabores en la lengua y fíjense esto. La parte de atrás de la lengua es la que percibe los sabores amargos. Entonces, justo esta parte de atrás de la lengua es la que empieza a tener problemas con este tipo de sentido, con este tipo de sabor. Luego, después, los sabores dulces son los que se empiezan a perder. Y los sabores dulces son los que percibe precisamente la punta de la lengua. Entonces, también, ¿por qué pasa esto? Va acompañado de lo que es la serostomía, es decir, la falta de salivación también va a provocar una pérdida del gusto. Entonces, vean lo que ha estado pasando. La serostomía puede provocar que se inflame la lengua, puede provocar, pues, que les cueste trabajo masticar los alimentos, puede provocar la aparición de úlceras y también puede provocar la pérdida del gusto. Entonces, todo se conecta. Y pues la única manera que tenemos para prevenir este tipo de alteración de pérdida del gusto, pues son las visitas regulares con el médico. Vamos a ver finalmente el ardor bucal. Y el ardor bucal, pues es una sensación como su nombre lo indica, una sensación similar a una quemadura. Esta se va a presentar en la lengua y aquí sí puede haber un dolor muy intenso. A diferencia de la inflamación de la lengua, yo les mencionaba que no va a ser, va a ser indolora, no va a doler. Lo único que ustedes van a sentir es que su lengua se va a ver como más grande de lo normal. Pero aquí esta sensación sí va a ser un dolor muy intenso. Y ahora, este tipo de sensación, a lo mejor cuando su odontólogo los está revisando, resulta que no se encuentra algo que el odontólogo diga o identifique, ya vi por qué te está doliendo. La lengua como tal se va a ver sin algún dato, algo que esté provocándolo. No va a tener como tal ninguna evidencia que lo esté provocando. Pero ya cuando a lo mejor ustedes le empiezan a explicar a su odontólogo, que a lo mejor, no sé, le pueden decir: doctor, es que no he ido a mis visitas regulares con mi médico, yo soy paciente que tengo serostomía, tengo boca seca, etcétera. A lo mejor él puede ir empezando a conjuntar toda esta información y puede decir: ah, ok, ¿sabes qué? A ti tú tienes esta sensación de quemadura, de dolor intenso, porque está asociado con todo esto, por tu boca seca, porque no tienes producción de saliva, tu boca está seca por la falta de saliva, entonces también va de la mano con todo esto. Entonces, o por eso ahorita les mencionaba, ¿no? Les decía la serostomía, pues va a haber lo que es la falta de saliva, ¿no? Va a haber lo que es la inflamación de la lengua, va a haber pérdida del gusto y finalmente también la sensación de ardor en la boca. Entonces vean cómo todo va de la mano, todo está conectado. Y en cuanto al tratamiento para la sensación de quemadura, es que no hay un tratamiento como tal. Lo único que se aconseja es que se limiten el consumo de alimentos que sean muy irritantes, condimentados o muy ácidos, ¿no? Que puedan provocar que el aspecto del dolor sea más intenso. Hay pacientes que se han reportado mucho dolor, que han dicho: doctor, es que de plano ya dejé de comer estos alimentos, pero me sigo sintiendo que la lengua me quema, que la siento irritada.
Entonces hay veces que los odontólogos les llegan a dar como otra opción el consumir lidocaína o anestésicos tópicos en solución, es decir, líquido, que ustedes lo colocan en su lengua para que por lo menos tenga un efecto anestésico, que ayude a disminuir un poquito las molestias, pero finalmente para que todo esto pueda evitarse, pues vuelvo a insistir, hay que tener las visitas regulares con su médico, con su odontólogo, y finalmente es un trabajo en equipo que ustedes tienen que realizar. Es decir, también ustedes tienen que tener una adecuado conocimiento o adecuada educación preventiva, perdón, de que ustedes acudan de manera regular con su médico, de manera regular con su odontólogo, de que se cuiden su boca, que tengan buena higiene bucal, que sigan la prescripción de sus medicamentos como su médico se lo ha indicado. Y finalmente, pues el consumo de azúcares, los carbohidratos, pues sea de acuerdo a como se los hayan recomendado. Entonces, pues creo que ya con esto pues hemos terminado. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda que tengan, pues con todo gusto las podemos contestar. Doctor, primero, muchísimas gracias por la charla, súper completa. Creo que hemos dado una revisión, la verdad, muy interesante por diferentes padecimientos, justamente ligados también a esta parte del control de la glucosa, que a veces no es tan evidente, pero que está ahí. Y pues muchas gracias. Y sí tenemos varias preguntas. Tenemos dos aquí en el chat y me parece que un par que teníamos aquí en manitas levantadas. A ver si las volvemos a ver por ahí. Claro que sí, con todo gusto. La primera pregunta es si después de hacer una limpieza dental es factible que se debiliten los dientes, ya que nos comenta una paciente que después de realizarse una limpieza dental se comenzaron a caer los rellenos y se quebró una muela. Eh, Muchas veces, bueno, cuando se empiezan a hacer tratamientos, depende qué tipo de tratamientos se lleven a cabo. Fíjense que contestando esta pregunta, la enfermedad periodontal no se los mencioné ahorita, pero la enfermedad periodontal, además de que provoca destrucción de los tejidos de soporte que son la encía, el hueso y el ligamento periodontal, también va a formar lo que es el sarro. Y el sarro es placa dentobacteriana que empieza a calcificarse a consecuencia de la saliva. Entonces, esta placa, este sarro, al formarse va a formar una placa grande que muchas veces los pacientes, como yo les había dicho, es asintomática. Entonces, cuando empiezan a realizarse tratamientos con su odontólogo y su odontólogo les dice, te voy a hacer una limpieza, entonces su odontólogo empieza a hacer la limpieza y como primera etapa eliminando el sarro. Entonces, al eliminarse ese sarro, pues ya quedan los dientes nuevamente libres de de todo esto, de toda esta placa que yo les había mencionado. ¿Y por qué hablo de esto? Porque yo les había mencionado que la enfermedad periodontal causa destrucción de los tejidos que mantienen al diente unido al hueso. Llega a pasar a veces que hay pacientes que cuando les quitan el sarro, cuando ya está su boca libre de sarro, empiezan a sentir que sus dientes se empiezan a mover y después le dicen a su odontólogo, oiga doctor, antes de que me hicieran la limpieza, mis dientes no se movían, porque ahora que usted ya me hizo la limpieza ya se me mueven los dientes. Y justo tiene que ver también como por esa parte de que de que al ya no tener el sarro de alguna manera mantenía fijos a sus dientes, pero por debajo de ese sarro ya se estaba destruyendo la encía y ya se estaba destruyendo el hueso. Entonces esa es una característica que pues ya es propiamente, digamos, de la sensación que empieza a percibir el paciente. A lo mejor los pacientes piensan que el tratamiento fue la consecuencia de que sus dientes se movieran, pero en realidad lo que fue consecuencia de que sus dientes se movieran fue propiamente el sarro, las bacterias que ya estaban provocando la destrucción de la encía y del hueso. Y ahora, otra parte de la pregunta que mencionabas era de por qué se llegan a romper los dientes, me parece. ¿O cuál fue la otra parte? Sí, correcto. Tenía una muela que se había fracturado. Aquí también tiene que ver el que se haya fracturado una muela y a lo mejor si la paciente fue a que le colocara una resina, una amalgama, tiene que ver por muchos factores para que se haya roto la muela.
tiene que ver a lo mejor volviendo otra vez a lo que les había mencionado de la enfermedad periodontal. Cuando hay enfermedad periodontal, los dientes empiezan a cambiar se empiezan a mover, cambia su posición, porque ya hay destrucción de la encía y destrucción del hueso. Entonces, al cambiar de posición, los dientes ya, cuando el paciente muerde, ya muerde de una forma muy diferente. Entonces, al morder de manera diferente, nuestra boca, nuestros dientes pueden soportar fuerzas bastante grandes, fuerzas de masticación, pero para que esta fuerza la puedan mantener los dientes tienen que estar en una posición adecuada. Si un diente por la enfermedad periodontal se mueve en una posición que no es la adecuada, puede haber el caso de que al momento de que están masticando ya están los dientes chocando de una manera inadecuada. Entonces a lo mejor puede estar chocando en una parte que en lugar de ser como resistente a la presión, a la masticación, puede estar en una zona débil que le puede romper con el paso del tiempo el diente. Otra cosa que también se presenta es por los malos hábitos. Hay personas que también llegan a consumir alimentos muy duros, que llegan a consumir incluso hasta, por ejemplo, se me viene a la mente los huesos del pollo. Hay personas que tienen como el hábito de, además de comer, digamos, la carne, también mastican como el hueso, y ya es como por hábito. O caso contrario, hay personas que cuando están haciendo su día a día, a lo mejor están en la oficina, están en una junta, hay personas que tienen el hábito de masticar ya sea la pluma, el lápiz o algún otro objeto, y todo eso esos malos hábitos van provocando que se empiecen a formar microfracturas en el diente, hasta que llegar el momento en que es muy curioso que hasta cuando estamos comiendo un pan tostado o un pan muy blando, ya el diente ya está muy debilitado y se llega hasta a romper. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchos factores que tomar en cuenta para entender de dónde puede venir cualquiera de estas, ya sea que se haya fracturado una muela, la tensión dental y ese tema de movimiento, ¿no? De los dientes. Entonces, importante Ujú. igual consultarlo y revisarlo también con nuestro odontólogo en su momento y a la vez con los médicos. Claro que sí. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos preguntan si tiene que tener bueno, la glucosa tiene que estar en algún nivel para llevar a cabo una extracción. Sí, de hecho sí tiene que estar en niveles óptimos. Es decir, tiene que tener los niveles que su médico tratante los considere adecuados. Yo he estado revisando la literatura y los niveles pues van desde los 60 a los 99 miligramos sobre decilitro en sangre. Entonces esto quiere decir que el paciente pues sí debe estar con buenos niveles de glucosa para que se le pueda hacer un procedimiento que va desde una extracción hasta un procedimiento quirúrgico. Procedimiento quirúrgico, pues desde la colocación incluso de un implante. Hay pacientes que tienen sus muelas del juicio y ya no las quieren también en boca y pues les pueden sacar su odontólogo su muela del juicio. O también una situación, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? De que a lo mejor están comiendo, se les rompió el diente y tienen la necesidad de ir a urgencia con su odontólogo para que les quite esa muela que les está doliendo. Entonces sí es importante que se mantengan los niveles bajos, para que al estar los niveles de glucosa bajos, se evite lo que es la formación de un proceso infeccioso. Es decir, las bacterias que hay en la boca, al tener un nivel bajo de glucosa, pues no van a tener esa fuente de energía para que puedan empezar a crecer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de una extracción lo que se hace solamente es quitar la pieza dentaria, pero muchas veces como tal, los odontólogos lo que hacen no es hacer como en una cirugía normal, que afrontan o juntan los tejidos y hacen una sutura. En este caso, cuando se quita un diente, se queda un hueco. Entonces, ese hueco se va a llenar de sangre, se va a formar un tapón, un coágulo de sangre, y por debajo de ese tapón se va a empezar a rellenar con el paso del tiempo de hueso y propiamente se va a formar encía. Entonces, eso se le llama cicatrización de segunda intención. Entonces, en ese hueco, justamente al rellenarse de sangre, esta sangre, pues como tal, no debe tener una cantidad de glucosa que a las bacterias que están ahí en la boca les sirvan de estímulo para empezar a crecer. Por eso es lo que les mencionaba, que deben de estar los pacientes en buenos niveles de control de su glucosa, y en dado caso, porque llega a pasar, llega a suceder de que a lo mejor son pacientes que a lo mejor están descompensados y a lo mejor
no han ido a su médico, pero resulta que a lo mejor van en la calle, se resbalaron, se rompieron un diente y necesitan que los atienda su odontólogo, ¿no? Pero en esta situación, pues como les había yo mencionado, se recomienda que si ya son situaciones así que incluso el paciente está descompensado, pues mejor, o hay dos opciones, o si se puede, pues haya una interconsulta con su médico, y si su médico, solamente su médico les da luz verde, le dice, ¿sabes qué? Sí te puede atender tu odontólogo, o resulta que le dice, ¿sabes qué? Tus niveles están muy altos, te recomiendo que mejor pues todo esto se haga a nivel hospitalario, finalmente para que se evite una situación de urgencia. Perfecto, doctor. Muchas gracias. A ustedes, Y de gracias. cualquier manera, si llegase a ver alguna parte de la respuesta, de la pregunta que no es respondida, con mucho gusto nos pueden seguir enviando, y ya Claro sea que a sí. través de Katy o aquí en el mismo chat, por si quisieran profundizar. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta, donde nos piden recomendaciones para una persona que tuvo extracción de sus muelas. Imagino que es para el cuidado, o si llegase a haber alguna posibilidad de tener algún implante para suplir como esos espacios. Ok, pues los cuidados, pues depende como cuál fue el motivo por el cual se hayan hecho esas extracciones. Si a lo mejor esta persona le hicieron las extracciones para la colocación de sus implantes, es importante que pues mantenga sus visitas regulares con su médico. Misma situación, se tienen que mantener los niveles de glucosa estables, regulares, y el hecho de que mantenga sus niveles de glucosa estables, y pensando ahora en los implantes van a tener un éxito en su colocación. ¿Por qué les digo éxito? Cuando una persona se coloca un implante, el implante, para que pueda funcionar en la boca de las personas, tiene que estar en boca aproximadamente un año. ¿Por qué un año? Porque este implante es un implante hecho de titanio. Entonces, este implante, con el paso de los meses, a través del tiempo, el implante se va a empezar a cubrir de hueso, es decir, se le forma un callo de hueso. Entonces, durante todo este proceso, es importante que si esta persona que nos hizo esta pregunta se va a colocar unos implantes, debe de mantener muy estrictamente su limpieza bucal, debe de acudir de manera muy regular con su médico, debe de mantener sus niveles de glucosa estables, porque si no, con el paso del tiempo, en algún momento su implante va a fracasar. Es decir, como estábamos ahorita mencionando de que en la boca hay bacterias, y si los niveles de glucosa no están estables, las mismas bacterias pueden tomar esta fuente de alimento, y además de estas mismas bacterias que van a crecer en los dientes que este paciente tiene, las bacterias pueden empezar a crecer alrededor del implante. Y lo que puede pasar que el implante va a fracasar, y en lugar de que se forme el callito de hueso, lo que va a suceder es que se va a formar una infección alrededor del implante, y lo único que va a suceder es que su odontólogo va a terminar por quitarle los implantes y va a fracasar todo el tratamiento. Ahora, si nada más el aspecto es de que le quitaron algunas muelas porque ya lo necesitaba y a lo mejor ya no se va a someter a un implante, pues las únicas recomendaciones es el tomarse su antibiótico de acuerdo a como se lo haya prescrito su odontólogo, seguir con sus revisiones regulares con su médico, y finalmente también el control de la dieta al momento de las extracciones de los días subsiguientes. Y también, paso muy importante, pues la higiene bucal es muy importante y es prioridad para todo, prevenir todo tipo de enfermedades. Perfecto, doctor. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Pues con esas 3 preguntas, me parece que concluimos con la sección de preguntas. De cualquier manera, los invitamos a que si tienen alguna duda, nos hagan llegar a través de su Katy, y con mucho gusto se las compartiremos al doctor para que a su vez les podamos compartir su respuesta. Doctor, pues muchísimas gracias por esta charla. Creo que es súper interesante conocer tanto la parte de higiene bucal propiamente, conocer todas las enfermedades que bueno, podemos padecer en algún momento de nuestra vida, y cómo la parte del control de la glucosa es tan importante, y cómo la prevención y mantener los buenos controles puede ayudarnos a evitar la aparición de estas. Y asimismo, pues entender cómo esta relación que tienen todas las enfermedades con el control de la glucosa, con los buenos hábitos,
tanto en la parte de alimentación, de la higiene bucal, de las revisiones con nuestro odontólogo, nuestro dentista, con nuestros médicos, para tener todo este panorama tan completo y sobre todo pues estar atentos a cualquier señal de alguno de estos padecimientos. Doctor, no sé si quiera compartirnos sus conclusiones. Sí, claro que sí, Marce, muchísimas gracias. Quiero darte a ti yo las gracias, enormes por haberme invitado a formar, parte de estas charlas. Para mí es un gusto poder participar, poder compartir toda esta plática. Yo quisiera cerrar también, para todos, los participantes que nos estuvieron, acompañando, pues invitarlos a que, pues a partir de ahorita, con todo esto, esta información que pudimos platicar, que pudimos intercambiar, que tomen en consideración que la boca no es ajena a nuestro cuerpo. La boca forma parte de la integridad de toda la salud de nuestro cuerpo para que funcione adecuadamente. Y finalmente, pues yo los invito a que tomemos la conciencia de también aprender a tener educación preventiva. Es decir, no esperar a que las cosas nos pasen, sino empezar a acudir a nuestro médico, a acudir a nuestro odontólogo, incluso también, aunque creo que no lo mencionamos, pero también, si es posible, empezar a acudir hasta con nuestro nutriólogo para empezar a tener pláticas preventivas, técnicas de higiene, recomendaciones de salud, incluso hasta la actividad física y finalmente las condiciones en los cuidados de la dieta. Todo eso pues finalmente nos van a permitir mantener una vida sana, adecuada, en óptimas condiciones y finalmente podemos, sobre todo aquellos pacientitos que pues ya padecen de la enfermedad que es la diabetes. La diabetes no es una enfermedad que nos impida tener una actividad sana, nuestras actividades en nuestro día a día. Es una enfermedad que cuando nosotros la acompañamos, la cuidamos con todas estas características, pues es una enfermedad que incluso yo les platico un poco, les comento de mi abuelita, mi abuela materna. Ella tiene alrededor de 98 años y ella empezó con su diabetes desde que tenía 60 años aproximadamente. Entonces ella es una persona que ha tenido una vida muy longeva, ha sido ella una persona que ha sabido seguir las indicaciones tanto de su odontólogo, tanto de sus médicos, pero finalmente la diabetes no ha sido algo que le impida hacer sus actividades en su día a día. Entonces yo los invito a que pues ustedes pues se cuiden, tengan una vida sana, y acudan de manera frecuente y regular a su médico, a su odontólogo, y pues eso es todo. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor, y gracias sobre todo también por compartirnos también esta parte personal suya, esta anécdota y sin duda un modelo de inspiración para todos nosotros, de llevar justamente buenos hábitos y todos los cuidados para tener una vida saludable. Doctor, pues Claro que muchas sí. gracias. Gracias a todos nuestros participantes el día de hoy por sus preguntas, por habernos acompañado durante estas charlas de este año. Como les comentábamos, hoy cerramos las charlas de Intégrate Cuenta de 2022. Teníamos una charla prevista para el 13 de diciembre, sin embargo, esta la pospondremos para el próximo año y pues estaremos también compartiendo la invitación para que nos puedan acompañar nuevamente. Así que a todos, muchísimas gracias. Gracias, doctor, y a nuestra Gracias a usted. comunidad íntegra y buenas noches. Buenas noches.